Bueno, pues la localidad de San Cristóbal Colhuacán es una localidad bastante peculiar dentro del Valle de Teotihuacán, porque debido a su posición geográfica, pues tiene o comparte dos climas distintos, dos vegetaciones distintos, y esto se debe a que está justo en las inmediaciones de la única montaña que tenemos en el Valle de Teotihuacán, que es el Cerro Gordo, ¿no? Entonces, por el lado de la alta montaña, pues San Cristóbal Colhuacán tiene una vegetación donde hay bosques de pino, de encino, de madroño, incluso hay gato montés en la zona, y en la parte baja pues comparte la vegetación que es como mucho más típica del Valle de Teotihuacán, que es una vegetación xerófila, con cactáceas, con magueyes, con plantas perfectamente adaptadas a la escasez de agua. Y bueno, pues por el lado de la agricultura, el pueblo de San Cristóbal se dedica a la producción de maíz, frijol y también de forrajes, ¿no? Es un pueblo que produce muchísimo forraje. De hecho, varios de ellos pertenecen a uniones de cebaderos que pues bueno, venden grandes volúmenes de esto. También el pastoreo pues es algo muy recurrente, un pastoreo que se da de ovinos, de caprinos, y algo muy interesante en esta parte que es la parte de bovinos, ¿no? También se desarrolla en esta parte de San Cristóbal Colhuacán, que es también pues un pueblo pequeño, es un pueblo que no rebasa los 300 habitantes, y es un pueblo que pues muy tradicional todavía, un pueblo que vive sus fiestas con una gran devoción, que vive su religiosidad y su cultura pues de una forma bastante intensa. Bueno, pues dentro de los grandes retos que tuvimos al llevar el proyecto El DAI como herramienta para la agricultura familiar fue sobre todo la desconfianza que tiene la población referente a las instancias de gobierno, referente a los proyectos de gobierno, y esto tiene que ver con que pues, las personas sienten como una especie de abandono o sienten como que pueden ser defraudados por el mismo proyecto, ¿no? Como que han tenido una serie de experiencias en las cuales pues, no les ha ido bien con los proyectos, o no se concluyen, o no se llevan bien a cabo, y entonces la gente cree que un proyecto más es como una especie de ilusión frustrada, ¿no? Entonces eso creo que fue como un problema al inicio del taller, al inicio del proyecto. Recuerdo sí que en las primeras sesiones pues alguien se levantó y dijo, oye, pero es cierto que que nos van a enseñar a hacer nuestras solicitudes de información, que nos van a enseñar a poder saber cómo solicitar información respecto a los programas de apoyo, porque pues siempre nos han venido, nos han engañado y demás, ¿no? Entonces sí había como una cierta resistencia de las personas, pero pues vaya, poco a poco con el trabajo, con las personas que empezaron a creer en el proyecto, empezaron a ir y empezaron a verte satisfechas con lo que se estaba haciendo, pues logramos ir superando ese reto que en un principio pues sí parecía un poco difícil. Bueno, pues en los talleres básicamente se siguió el mismo patrón que las otras comunidades. Se les enseñó qué era el INAI, qué era el PROCEDE, qué es el derecho al acceso a la información, que eso fue como bastante importante porque la mayoría de ellos, si no es que todos, no habían escuchado referente a este concepto. Entonces, de momento, pues sí, fue un concepto que tuvimos que apoyarlos en familiarizarse con él. Era un concepto que de repente les saltaba y no entendían muy bien de qué se trataba, entonces tuvimos que trabajar desde qué es lo público, qué es la información, por qué lo público es de todos y por qué la información pública es de todos y cada uno de los mexicanos. Entonces eso fue como una parte bastante importante, que el productor entendiera la lógica de esto y la lógica del por qué exigir este tipo de información.
Y bueno, pues aunado a todo esto se hicieron una serie de solicitudes de información, cada productor vivió como su propia experiencia redactando su propia solicitud de información referente a lo que a ellos les interesaba, que por lo regular pues fueron los programas de apoyo al campo, que es como la queja recurrente, que nunca les llegan, que quién sabe dónde se quedan. Entonces muchas de las solicitudes se enfocaron en eso. Otras tantas pues sí fue como a resolver problemas muy concretos, como oye, yo solicito información sobre cómo combatir la plaga del picudo, ¿no? Creo que en esta localidad fue muy recurrente la plaga del picudo, donde las personas tienen una gran invasión de este animal, pero pues no saben cómo combatirla, ¿no? Entonces aquí el solicitar esta información, el que alguien les diera un manual de cómo combatir este animal, cuál es su biología y entonces cómo hacerle frente, creo que fue una parte bastante importante, ¿no? Entonces, si bien los talleres se vio como toda esta parte teórica, también llegamos a una parte muy práctica, donde ellos mismos solicitaron información para resolver un problema concreto y contundente que tenían, que era en este caso la plaga del picudo del maguey. Yo creo que en este caso, y muy específico de San Cristóbal Colhuacán, las conclusiones son internas, ¿no? En cuanto a la fundación. Y yo creo que una de las grandes conclusiones que nos llevamos con esto o aprendizaje, es la parte de la perseverancia, ¿no? Si bien tenemos nuestras localidades, pues son localidades dolidas, son localidades desconfiadas de diferentes programas de apoyo porque de alguna forma se han sentido defraudadas por ellos, y pues cuando uno llega como ejecutor de un proyecto y se encuentra a estas personas desconfiadas, estas personas pues un poco ariscas a la hora de aplicar un proyecto, pues puede uno llegarse a desanimar, ¿no? Pero pues yo creo que aquí el perseverar, el mostrarle con tu trabajo a la gente que estás haciendo algo distinto, el mostrarle a la gente que le estás llevando algo práctico, algo útil para su vida, pues es lo que te vuelve a abrir la puerta de estas personas, lo que les devuelve la confianza hacia ti, y pues logra que un proyecto pueda alcanzar sus metas, ¿no? En este caso creo que una de las cosas como muy importantes dentro del proyecto fue escuchar a la gente, ¿no? O sea, creo que uno de los grandes miedos que teníamos dentro de la fundación, y estoy seguro que también era la preocupación de los productores, era que el proyecto o los talleres no se convirtieran en lo que coloquialmente conocemos como choro, como plática, y una serie de datos que pues no les iban a hacer de mucho provecho, ¿no? Porque han tenido otros talleres, ¿no? En materia de derechos de la mujer o derechos electorales. Sin embargo, pues ellos ven este tipo de herramientas como algo de lo que echan mano solo cuando tienen una dificultad, ¿no? Entonces aquí el gran reto de la fundación fue hacerles entender y hacerles ver que el derecho al acceso a la información es un derecho que pueden usar en cualquier momento de su vida, en cualquier problema en el que necesiten información, porque hay un universo de información pública que ellos pueden echar mano para solucionar sus problemáticas. Entonces creo que el éxito fue ese, ¿no? O sea, que algo que aparentemente es una plática de derechos se convirtiera en una herramienta útil, una herramienta práctica, una herramienta de la cual el productor pudo darse cuenta que podía echar mano para resolver un problema muy concreto como la plaga del picudo de maguey, ¿no? Entonces creo que esos son como las grandes conclusiones, lo que nos llevamos como fundación. Y pues bueno, esperar que los productores pues sigan utilizando el derecho al acceso a la información, porque el gran éxito del proyecto es que cuando la fundación se retire de San Cristóbal Colhuacán, pues ellos hayan aprendido a usar estas herramientas y por sí mismos las sigan utilizando, sigan pidiendo su información y ejerzan un derecho que como humano y como mexicano pues les pertenece. We'll be right back.